Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y naturalmente tenemos que empezar con los agradecimientos. En primer lugar, pues a esta casa que nos ha dado la oportunidad de realizar hoy este acto, también a través de Pedro López, y que es miembro también de la Junta Directiva del CAUM. No es el primer acto sobre bebés robados que hacemos en el CAUM, ya lo hicimos varios en la otra sede, pero sí es el primero aquí, con lo cual, bueno, pues nos encanta estar ahora en este momento aquí con todos ustedes, todos vosotros. También quiero dar las gracias al equipo investigador de la asociación, que están aquí, no están todos. Arantxa está en Nueva York, Jenny está en Colombia y el traductor de la versión en inglés pues está en Galicia, pero bueno, aquí hay una buena representación de este equipo. El informe, tanto en la versión en español como la versión en inglés, ha sido posible gracias a dos subvenciones consecutivas otorgadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Este informe se enmarca en el trabajo que hacemos dentro de la asociación. Este informe lo hemos hecho la asociación Todos los Niños Robados, son también mis niños, dentro del convenio de colaboración que tenemos con esta asociación, con la Asociación Pro Derechos de España, la PDH. La primera vez que en nuestra asociación, la de Todos los Niños Robados, hablamos de la necesidad de elaborar un informe como este fue en 2019, o sea que hace ya tiempo, porque vimos la urgencia de realizar una investigación rigurosa, multidisciplinar y exhaustiva sobre los contextos en los que se produce la apropiación de niñas y niños durante el franquismo y su impacto en la transición española hacia la democracia. Claro que hay otras investigaciones sobre la desaparición forzada de niñas y niños, pero ninguna que se haya hecho de forma coral desde las diferentes disciplinas, ¿no?, que antes se ha comentado, como la historia, la sociología, la antropología, el derecho internacional de derechos humanos y las posiciones de los mecanismos de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada. Y todo ello desde una perspectiva memorialista y desde los estudios de género. En este sentido, como antes decía Pedro, sí es un informe pionero en el estudio contextual e investigación de este crimen contra la humanidad. En cuanto a la traducción al inglés, bueno, pues también se ha contado, como hemos dicho, con esta subvención, y la traducción al inglés, el objetivo fundamental es posibilitar que los resultados de nuestro estudio tengan un alcance global. De este modo se va a permitir o se permitirá dotar a las personas interesadas de lengua extranjera de materiales especializados en materia de memoria democrática y también alcanzar un mayor espectro en la sociedad nacional e internacional. En cuanto al impacto o resultados ya del informe, este informe de contexto de momento ya se ha aportado a dos causas judiciales. Una en la causa abierta en Buenos Aires, conocida como la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y próximamente va a ir Manuel Sánchez a Argentina, a Buenos Aires, a presentar el informe y hacer una declaración como testigo, como coautor de esta investigación. También esta investigación se presentó en la querella que nuestra compañera María José Picó interpuso el 23 de febrero en los juzgados de instrucción de Alicante. Es una querella criminal por delitos de detención ilegal, secuestro con desaparición, falsedad, crimen de desaparición forzada, y todo ello en un contexto de crímenes contra la humanidad. La interpuso debido a la desaparición de su hermana melliza en marzo de 1962 en el Hospital General de Alicante, y en breve, en muy pocos días, también será enviado en sus dos versiones, en español y en inglés, a los organismos defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, como es el Comité contra la Desaparición Forzada.
Para terminar y dar paso a mis compañeros y a mis colegas, esperamos que con este informe, con esta investigación, se ayude a difundir los hechos ocurridos y a sensibilizar sobre el daño ocasionado. Deseamos que proporcione orientación sobre las claves jurídicas, legislativas y judiciales que podrían aplicarse tanto desde el ordenamiento interno como desde el derecho internacional de derechos humanos en futuras investigaciones que traigan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a todas las víctimas de desaparición forzada de menores en el Estado español. Entonces, con esto paso la palabra a mis compañeros. No sé si quién va a empezar, Matías. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por este espacio, por darnos la oportunidad de poder expresar un poco nuestro trabajo. Quiero añadir que lo que yo voy a hablar también forma parte de un doctorado, que no es el que se mencionó en la presentación, es otro doctorado. Soy así un poco de masoca en historia contemporánea. Creo que lo interesante o lo que aporta un poco lo que voy a mencionar es el hecho de tratar de reflexionar sobre algunas ideas naturalizadas desde un discurso dominante que en la construcción de la memoria sobre este tema es muy necesario por lo menos cuestionar. Por eso este trabajo, mi parte, digamos, trata un poco de cuestionar o reflexionar la idea de lo que se conoce como el negocio de los bebés robados, para tratar de entender así la impunidad de este crimen en el Estado democrático. La memoria de este tema se construyó en cierta medida desde un discurso dominante basado principalmente en una idea generalizada de que en los primeros años del franquismo existió un factor ideológico apoyado por los conocidos psiquiatras de Franco y la Iglesia Católica, donde a través de métodos eugenésicos se separaban, lo que ya sabemos un poco todos y todas, a los menores de las mujeres consideradas rojas, desviadas, etc., según ellos, para salvarlos de un ambiente contaminado y entregarlos a familias afines al régimen, también católicas, muchas de ellas. Por otro lado, desde este discurso instalado, dominante, se considera que este factor ideológico se debilitó, que este factor ideológico que funcionó principalmente durante los primeros años del franquismo, se considera que se debilitó a partir de los años 50 debido a los cambios políticos que se generaron en el régimen después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, donde también cambian los mecanismos de control y de disciplinamiento sobre la mujer, convirtiéndose este delito principalmente en un negocio que duró hasta bien entrada la monarquía parlamentaria. Esta es un poco la idea generalizada. Es decir, que la cuestión ideológica, según el discurso dominante, pasaría a un segundo plano, idea esta que fue asumida sin cuestionar desde la prensa, el mundo académico en general y varias asociaciones de memoria histórica. Por eso en este trabajo consideramos que el discurso dominante construye una memoria con una visión sesgada del tema, debido a que deja fuera de toda posibilidad pensar el franquismo en relación con el Estado moderno, que vendría a ser la democracia liberal, o con un proyecto, lo que se llama un proyecto civilizatorio de la modernidad, que ha sido muy analizado desde la perspectiva principalmente descolonial. Por tanto, los objetivos de este trabajo desde la antropología política y la historia contemporánea son, entre otros, analizar el integrismo católico, la ideología de la derecha católica en relación con la historia del Estado español y no solo en el periodo del franquismo.
así como revisar también la funcionalidad que tuvo la idea del negocio en la legitimación de lo que sería la transición, la monarquía parlamentaria o la democracia liberal. No se trata de negar el factor económico que sí hubo, sino más bien de observar el modo en que se construyó la idea del negocio desde la lógica del Estado moderno, es decir, desde la colonialidad del saber, lo que se denomina la colonialidad del saber, que vendría a ser la producción de conocimientos y formas de percepción de la realidad que legitiman el pensamiento hegemónico. Si vemos la historia de la ideología católica, tiene sus raíces en la monarquía de los reyes católicos, quienes consolidaron un sistema de gobierno basado en la idea de un Estado, una lengua y una religión, lo cual tuvo algunas consecuencias históricas fundamentales, como la integración de los tribunales de la Santa Inquisición en la forma de gobernar en aquella época, lo cual dio lugar a lo que algunas feministas descoloniales como Patricia Hill Collins denominan una matriz de dominación que históricamente ha disciplinado en nombre de la cristiandad, autoasignándose una misión civilizadora. La cruzada cristiana del franquismo es un ejemplo de ello en toda la historia del Estado español. Lo que queremos señalar es que la ideología integrista católica, la misma de las congregaciones religiosas que gestionaron este delito hasta bien entrada la monarquía parlamentaria, funcionó durante siglos como dispositivo de poder, de reorganización, de administración de las relaciones sociales, de género y de clase al interior del Estado. Un contexto que además hay que ligarlo con la historia del patriarcado de la cristiandad, que ubicó a través del proceso colonial al sujeto masculino como modelo de lo humano y a la mujer como sujeto subalterno, pensada como un ser vulnerable a la manipulación y la tentación del pecado. De ahí, o en relación con esto, tiene la preocupación histórica de la cristiandad como ideología por educar o administrar sobre la vida desde el sistema sexogénero basado en el matrimonio cristiano, la heterosexualidad y la familia nuclear. En resumen, lo que queremos añadir a la memoria es que el régimen interiorizó esta ideología católica en un contexto donde el determinismo biológico ya estaba a la orden del día en los estados capitalistas del siglo XIX. La ideología integrista católica ya venía actuando en un contexto anterior al régimen como dispositivo legitimador de ideas disciplinatorias que el franquismo integró en su proyecto. Ligada al poder político español, esta ideología pervivió en el Estado moderno de la monarquía parlamentaria. De hecho, ya para finalizar, el integrismo católico tuvo poder de influencia en la transición. Tal es así que el Opus Dei y otros católicos de la derecha clerical, como los propagandistas o la Acción Católica, no solo participaron en el proceso de la transición, sino que además formaron parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas para la elaboración de la Constitución del 78. Avalados por Estados Unidos y la Santa Sede del Vaticano, se buscaba una salida hacia el neoliberalismo para enterrar el comunismo o cualquier proyecto político que fuera en contra de sus intereses. Este fue el papel de Juan Pablo II, nombrado Papa en el 78, que nombró al neointegrista Opus Dei con prelatura personal en la Santa Sede del Vaticano en 1982 y que además combatió la teología de la liberación y escribió la encíclica Centesimus Annus en 1991 como nueva ética económica neoliberal. Podemos concluir que a través del discurso del negocio de los bebés robados se construye una memoria tras la idea de que aquellos psiquiatras del primer franquismo eran unos locos en un régimen dictatorial, invisibilizando el papel relevante del patriarcado de la cristiandad
y la responsabilidad política del Estado moderno. Si bien Franco oficializó la ideología de la derecha católica con el Concordato de 1953, la democracia liberal la legalizó con el Concordato de 1979, permitiendo que congregaciones religiosas, las mismas que habían estado durante el franquismo, como las Oblatas de la Redención, las Hijas de la Caridad, que menciona Pilar en el documental, las Trinitarias o el mismo Opus Dei, se reconvirtieran en ONGs y continuaran bajo esta ideología en los servicios sociales del Estado, como cárceles, hospitales, maternidades o reformatorios, etc. El Estado y sus poderes pueden negarnos la justicia, pero la impunidad es un hecho indiscutible. Muchas gracias. Pues soy muy breve y muy conciso. Nada, me sumo a las felicitaciones, a los agradecimientos, a todo lo bonito. Bueno, yo creo que para hablar de bebés robados, yo creo que tenemos que hablar de un concepto que es el concepto de eugenesia, ¿no? Si buscamos históricamente algunos ejemplos, por nombrar uno cercano al franquismo, pero lejano a nosotros geográficamente, culturalmente, casi yo diría que también, es, por ejemplo, el documento interno Action T4 del nazismo, que era un documento que permitía una eugenesia negativa, una eugenesia que permitía la eliminación física de determinadas personas, ¿no? Empezaron con personas con algún tipo de discapacidad, luego ya saben que esto se extendió hacia esa solución final que acabó con todas esas personas que estaban en campos de exterminio. Por nombraros un ejemplo más cercano en el tiempo y también en lo cultural, Argentina, digo en lo cultural porque al final las dictaduras cívico-militares del continente americano, esas dictaduras autoritarias, bebieron de alguna manera del nacionalcatolicismo franquista. Cuando murió Franco en el 75, el Monseñor Aramburu pronunció era un obispo de allí de Argentina, pronunció una misa en la Catedral de Buenos Aires, donde una misa en honor de la memoria de Franco, ¿no? Donde dijo que Franco pues era el ejemplo de buen cristiano y un ejemplo, por tanto, de buen militar para todos los militares que estaban en la Argentina, ¿no? 6 meses después se produjo el golpe de Estado en Argentina, ¿no? Bueno, pues en el caso de Argentina se practicaba una eugenesia positiva, ¿no? Y también se dieron varios ejemplos, ¿no? Bastantes ejemplos de robo de bebés, ¿no? En base, bueno, pues a algunos documentos internos, a algunos documentos castrenses, como las órdenes de operaciones antisubversivas, donde se hablaba, ¿no?, del concepto de reeducación, de colocar a los hijos de la subversión en familias cristianas. Todo esto estoy citando literalmente, y todo esto de alguna manera bebía del franquismo, que también ponía en práctica, en base a ese nacionalcatolicismo que hubiese sido impensable, ¿no?, que hubiese propiciado la eliminación física de las personas por un lado, y porque luego pues el propio franquismo, ¿no?, tenía esa política natalicia, ¿no?, de procreación absoluta. Bueno, pues de alguna manera esto impactó, ¿no?, en algunas dictaduras latinoamericanas, ¿no?, esta eugenesia positiva, ¿no? ¿En qué se ve esta eugenesia positiva en el franquismo en España? Bueno, pues en las políticas pronatalicias que acabo de mencionar, ¿no?, estas cosas que nos enseñaba el nodo, ¿no?, de las familias, que daban premios, ¿no?, a la familia con más hijos, que además se daba el día de San José, por, como no, el día del patriarca, ¿no?, como no podía ser de otra manera, ¿no? Todo el tema de la sección femenina, creó una sección, valga la redundancia, de enfermeras, de educadoras rurales, porque estaban muy preocupados por la alta mortalidad infantil que había, sobre todo en los primeros años de posguerra, ¿no?, en esos años grises de hambre y frío. Se crea el Instituto Balmes de Sociología, que era un instituto muy preocupado por estudios demográficos, un instituto en el que impactaron varias mentes pensantes.
que hablaban del gen rojo, que hablaban de las malas madres, de quién podría ser madre, quién no, quién tenía el perfil y quién no, qué familias tenían el perfil y qué familias no, ¿no? Y una de esas cabezas pensantes ya era Vallejo Nájera. Sí, hombre, Vallejo Nájera, la sobrina nieta nos enseña a cocinar ahora en televisión española, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Como sobrina. Analiza las portadas de Lola, esto lo decía mucho Arantxa, que también es compañera que participa en el informe. Sería una maravilla, ¿no? Durante la dictadura franquista y ahora, porque al final siguen apareciendo los descendientes de, ¿no? Sí, pues bueno, Vallejo Nájera hablaba de regeneración eugenésica y hablaba de regeneración eugenésica por medio de la reeducación, ¿no? Porque no es lo mismo que un niño se cree en un contexto con un agente patógeno como era el gen rojo, ¿no? Que un niño se críe en una familia, bueno, pues católica, ¿no? Y cómo esto, por mencionaros algunos ejemplos, ¿no? De eugenesia positiva durante el franquismo. ¿Esto en qué impactó? Bueno, pues impactó en los niños y niñas de la guerra, aquellos exiliados que luego reclamó Franco y que volvieron y que se reasignaron a familias porque en principio sus familias originarias se habían perdido, ¿no? O sus progenitores habían muerto. Se vio en todos los huérfanos de cárceles, que ahora mencionaré una ley específica. Se vio impactado en todos los preventorios, en todos estos establecimientos que se crearon, ¿no? También por una legislación específica, y también en todo el proceso legislativo y la maraña, diría yo, legislativa y normativa en torno al tutelaje y a las adopciones, ¿no? Por mencionar alguna legislación, tampoco les voy a dar mucho la tabarra, pero por ejemplo la ley 23 de noviembre de 1940 sobre protección de huérfanos habla que la prioridad de tutela de esos menores los tiene el régimen y en todo caso la guardia y custodia se da a familias de reconocida moralidad, ¿no? O sea, familias ya afines al régimen, ¿no? La ley 4 de diciembre de 1941 es una ley fundamental sobre inscripción en el registro civil que facilita el cambio de nombre por otros. Facilita el cambio de nombre por otros. Increíble, ¿no? ¿Perdón? ¿Has dicho 41? Del 41, sí, del 41, que además era una ley pues que luego se aplicará junto con otras leyes de adopción, de tutela, etcétera, ¿no? La orden 30 de marzo de 1940, que es esa orden que dice que los hijos de presa podrán estar con sus madres hasta la edad de 3 años y luego se reubicarán con su familia o, vete tú a saber, ¿no? Con familias también afines al régimen, ¿no? En muchos casos esos niños morían de verdad porque, bueno, pues las condiciones de vida en la prisión eran realmente insalubres, pero en otras muchas ocasiones morían, bueno, pues porque los reasignaban, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ya en prisiones encontramos a médicos, además eran instituciones tuteladas por la Iglesia que eran actores implicados, ¿no? En el robo de bebés. Tenemos la ley de parto anónimo de 1948 que propiciaba la ocultación de la identidad de las madres, generalmente madres, entre comillas, malas madres, ¿no? Porque eran madres solteras, ¿no? Y entonces, pues para evitar que tuviesen esa vergüenza, ¿no? Pues se omitía la identidad de la madre, ¿no? También hay una legislación de adopción de 1936 donde se empieza a hablar de reeducación, de colocación familiar, expresiones, ¿no? Muy encubridoras sobre lo que realmente se hacía, ¿no? O la ley 24 de octubre de 1939, donde decía que no podía haber una doble paternidad natural y adoptiva, ¿no? Y que quien adoptaba o quien pedía, ¿no? A ese niño, pues elegía, ¿no? Si quería hacer una paternidad natural o una paternidad adoptiva, ¿no? Cosas que son realmente asombrosas. El decreto, ya terminó con esto, de 2 de junio de 1944, donde se hablaba de la figura del protector social, ¿no? Que tenía que pertenecer a una familia honrada y con moralidad y solvencia. O la ley de 24 de abril de 1956 de reforma del Código Civil, donde el adoptante podía cambiar los apellidos del adoptado, ¿no? También una ley muy interesante es la de 4 de julio de 1970 porque se le da potestad a los jueces
para que decidan si la adopción es procedente o no. Tenían una discrecionalidad absoluta. Y esto es algo muy curioso porque es algo que señala una sentencia, la sentencia 36/1991, como un hecho que era, este actual judicial, un hecho que era absolutamente inconstitucional, ¿no? O la ley 21/1987, también sobre adopción, ¿no? Que hablaba del odioso tráfico de niños. Es decir, legislación y sentencia, jurisprudencia de nuestra democracia señalaban que estaba ocurriendo algo y que había una irregularidad total y absoluta, ¿no? Y para terminar, si me permiten en un minutito leerles un párrafo, ¿no? Toda esta legislación, ¿no?, que acabo de mencionar y otra mucha, era una legislación nada garantista, era una legislación ambigua, escasamente reguladora, que dejaba en manos de diversas instituciones franquistas una adopción sin registros, ¿no? Y en un contexto de cuestionamiento, ¿no?, de estas maternidades y de un perfil de mujer, como mencionaba Matías, ¿no? Hablando de malas madres, de la necesidad de reeducar, esa palabra que sale constantemente a la prole, con familias cristianas, con familias adecuadas, ¿no? Y con este panorama legal que establecía límites a los adoptantes y adoptados en un marco escasamente reglamentado, ¿no? La ley de parto anónimo, el control sobre la mujer y maternidad que propiciaban las instituciones franquistas, los registros, bueno, pues que eran absolutamente dudosos, sino emborronaban totalmente el origen de los menores, esa obsesión eugenésica y biologicista del régimen. No es de extrañar que el franquismo buscase soluciones ilegítimas en la práctica del robo de bebés, como hemos podido ver en el documental previo. Y con esto ya. Maite, tu turno. Bueno, mi turno, efectivamente. A ver, yo no paro de darle vuelta antes de venir ahora, porque me da la sensación, nos conocemos la mayoría, las caras, digo, parece como que volvemos a contar, a decir entre nosotros que estamos convencidos de lo que ocurrió. Y reflexionaba, empezaba a reflexionar, o sea, creo en el informe, está ahí, algunos lo habréis visto, quizás recojo un poco, yo creo que con Sol empezamos a hacer cosas juntas 2013, sí, hace ya 11 años, y quizás el informe, con la extensión o el alcance que tiene, que tampoco es un libro enorme, pero quizás recojo un poquito la evolución del trabajo de estos años. En mi caso, pues pensando desde el punto de vista legal, ¿a qué obedece la impunidad? ¿Qué es lo que nos están diciendo una y otra vez? La prescripción, el principio de legalidad nacional e internacional, ya lo habéis escuchado todos, es lo mismo muchas veces. La famosa ley de amnistía. ¿Qué es calificaciones? ¿Por qué nos deniegan que es crimen de lesa humanidad y si es desaparición forzada? ¿Y qué ocurre cuando califican como detención ilegal, falsificación en documento público, parto simulado? Era también... o sea, yo creo que ahí no hay sorpresa. A mí lo que me gustaría, y además adelanto que por temas de mis niños me temo que me tengo que ir rápidamente, o sea que si queréis preguntar, interrumpir o decir lo que sea, encantado. Ahora, pues a ver, en realidad, ¿qué problema tenemos? Porque quiero decir, y yo como abogada y penalista, ya me gustaría a mí meter en la cárcel a ciertas personas en algunos momentos. Pero cuando pasan estos años y escuchas a una persona, a otra, en los testimonios como los que hemos visto en el documental de Arantxa, al final, al menos para mí, digo yo, la prioridad sería que aparecieran, claro, los que estén, que lo sepamos. Luego ya vamos a preocuparnos después de en qué año se ha cometido esto, de si esto es un crimen de lesa humanidad o es una detención ilegal, que en todo caso es de la reforma del Código Penal de 2021 con la Ley Integral para la Protección de la Infancia y la Adolescencia, ya por fin, al menos imprescriptible, que era otro problema que, o sea, se regula ya que los delitos permanentes o continuados cesan en el momento en el que cese la conducta, cosa que a todos nos parecía evidente, pero que nos hemos llevado todos estos años diciendo... que dicen que a los 18, claro, si uno no sabe que fue robado, ¿cómo va a iniciar ninguna búsqueda, acción? Entonces yo, con todo el respeto, pero creo que la prioridad ahora tiene que ser
que nos dotemos, o que el Estado, que es el que tiene la obligación, nosotros podemos pretender lo que queramos, dote de medios efectivos para la investigación de lo que ocurrió, con una doble vertiente. La primera es poderlos encontrar, que haya acceso a archivos. La Ley de Memoria Democrática del 2022 regula alguna cuestión, pero en el propio preámbulo dice: aquí se regulan cosas del tema de robo de bebé, pero dada la complejidad y lo específico del tema, no está todo. Pero bueno, algunos elementos se pueden sacar, pero hacen falta archivos, el censo, el banco de ADN, o sea, que sepamos y que puedan aparecer, y si no, que se dé la paz a las personas de decir: oye, pues esta persona falleció, como decía una de las compañeras en el vídeo. Es que lo de que probablemente falleció, si no te dan el cadáver, no ha fallecido. Se sabe. Entonces, eso de que hay un porcentaje de niños robados que fallecieron, a mí que no me demuestren. Que hay algo después, que claro. alguien ha podido. Es que el problema es que no se podrá saber. Claro, exacto, ¿cómo? Si ellos, ¿tú crees que si realmente fallecía tienen algún interés en decirte que...? Lo que yo sí creo es que si hubiera voluntad política, estos hechos se investigarían y mucho se sabría. No sé si vamos a encontrar que fueron muchos los que siguen vivos o los que hayan fallecido en ese momento o después, o cómo. Pero yo creo que lo que está en juego ahora mismo es la paz de todas las personas afectadas, para empezar, y es un derecho, y el derecho a la identidad fundamental de todos esos bebés, niños, niñas, hoy adultos que están, esperemos que bien, pero tampoco lo sabemos. Y o sea, que mi prioridad yo creo que ahí estaría en la investigación, y quizás la segunda, y sé que, y es un tema que también he ido quizás reflexionando, y que a priori sé que no es la idea, no era lo que desde hace 10 años llevo escuchando en los círculos en los que nos movemos, pero yo creo que la segunda, a mí, quizás de fuera es más fácil, sería que se sepa lo que ha pasado. Me temo que estoy pensando en una especie de comisión de la verdad, porque es que estos hechos se siguen negando. Y yo creo que a futuro sería una herencia importante que se reconozca las víctimas que hubo durante el franquismo del robo de bebé y cómo eso ha afectado. Porque además me parece que una de las fórmulas, de luego, que no se vuelvan a repetir. Y en una tercera pata sería, desde luego, si conociéramos hechos y se encontraran y se supiera y están los responsables vivos, pues ahí está la acción penal. Yo es lo que más me gusta, a lo que me dedico, pero voy pensando, reflexionando, no sé lo que pensaréis, si quizás pasan los años, los perpetradores fallecen y no tenemos ni a los familiares ni paz, ni encima nos siguen negando lo que ha ocurrido, y por dónde seguir. Lo que me parece esencial ahora mismo, o de las iniciativas más importantes que están en curso, es la proposición de ley. La proposición de ley, que ya lleva años de lucha. Pero bueno, ya sabemos, en el 2018 la primera presentación, en el 2020 la segunda, y en esa parte, fijaos, que yo creo que ahí no hay que cesar, que es lo que puede convertirse en uno de los pilares y una tecla quizás, o algún mecanismo que permita que se produzcan ciertos avances. Perdona, Así que esa proposición de ley que hagas, ¿dónde se puede ver ese avance? En considerar el hecho que ha ocurrido, investigar... La proposición de ley, tiene un preámbulo que algunos partidos políticos han puesto problemas, porque se explica los hechos como fueron, y se hace la calificación que la mayoría creemos, no todos. O sea, aquí a priori siempre se niega que es un crimen de lesa humanidad, pero en Argentina sí se investiga como crimen de lesa humanidad, y en otras dictaduras, en otras partes del mundo han ocurrido los mismos hechos, se ha calificado como crimen de lesa humanidad. Que pueda haber un caso que no fuera crimen de lesa humanidad, porque no sé qué, yo siempre digo, mira, no voy a entrar ni a discutirlo ahora, vamos a investigar. Pues yo lo mismo, resulta que encontramos cosas y que aquí nadie va queriendo ponerle un titulito. Si se investiga y encontramos y sabemos, y hay un caso que es de otro tipo, bueno, pues ya lo veremos. Pero, por ejemplo, el nombre genera problemas. A mí el nombre en un preámbulo de una ley me da lo mismo, porque eso no se aplica. Tampoco sería lo que yo pondría más trabas. Pero la ley sí intenta dotar de instrumentos e instituciones para que se puedan subsanar todas estas deficiencias que durante más de 40 años, iban a 50, ¿cuántas ya? 70, yo ya no sé, vamos, ya van padeciendo. Entonces está basado en los pilares de justicia transicional.
y en la experiencia internacional en otros países cuando se aplican esos pilares. Aquí tuvimos una transición, es justicia transicional. Y hay el derecho a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición. Y doctrinalmente, de la teoría y lo que existe en la materia, hay unas medidas clásicas en cada pilar. Pero en la práctica tampoco se pueden individualizar. Vamos a aplicar solo justicia, solo verdad, eso no funciona. Están interrelacionados unos con otros. Por ejemplo, la justicia con las garantías de no repetición. No podemos pretender que en un Estado o en cualquier país en el que hay un proceso transicional haya justicia si no cambiamos las instituciones. Si seguimos, si no hay una policía independiente, un sistema judicial independiente, una fiscalía independiente, es que no vamos a obtener la justicia. O sea, no se puede uno centrar solo en un pilar porque probablemente no arranque. Entonces, la proposición de ley, que era la pregunta, yo creo que se configuran una serie de medidas de todos los pilares que es armónica, que puede funcionar, que permitiría que realmente se atienda y se investiga lo que está ocurriendo. Pero, pues eso, 2018 se presentó, no significa que se empezara a trabajar en el año 2018. Empezó bastante no antes. es sinónimo. Pero para mí, por ejemplo, yo creo que es una iniciativa a la que todos debemos de apostarle. Y sabemos de lo que estamos diciendo porque fue nuestra asociación la impulsora, la promotora de esta ley dentro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que no solamente lleva acciones judiciales, sino también iniciativas legislativas como esta, ¿no? Entonces, bueno, un poco por unir el enlace. El tope, ¿por qué esa falta de que no se puede de acuerdo? Porque decaían las Cortes y no había terminado el proceso parlamentario. La primera vez se registró, la toma en consideración por unanimidad, se disuelven las Cortes, hay que empezar de nuevo. La segunda vez... Otros adelantos electorales. Hasta en el cajón de alguna de las instituciones, ¿no? Pues también hay algún momento en el que parece que separan el trámite de la segunda, en el trámite de enmiendas, eso separa. Sí. Separa como separan tantas cosas. No tantas, pero separan las investigaciones de los abusos sexuales en la Iglesia Católica de niños y no niños y a veces adultos. Claro, separa todo aquello. Entonces, donde no hay voluntad política. Exacto. ¿Y ahora mismo en qué situación está? Quiero decir que en esta nueva legislatura se ha tenido que volver a empezar de nuevo o se parte de donde se quedó. No, hay que empezar de nuevo. Pero hay que empezar, no nos agobiemos, hay que empezar de nuevo, pero no es lo mismo. No, pero en la cuestión burocrática de registrarla, de pasar la toma en consideración, pero no en cuanto al contenido. O sea, el contenido ya está trabajado, se han incluido las enmiendas que los partidos políticos hicieron en la anterior legislatura, es decir, que el texto se ha enriquecido con esas enmiendas. Nosotros hemos seguido trabajando con todo el avance que hemos tenido en esta legislatura, ¿no? Que ha habido un avance, o sea, es importante, eso no se puede cuestionar. Ahora, ¿en dónde estamos? ¿Justo en qué momento? Pues en ese nuevo texto se tiene que llevar a los grupos políticos y que ellos lo registren. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues porque la actualidad nos come. Claro, es que estamos viviendo momentos muy complicados, complicadísimos, y estamos justo esperando el momento propicio, que va a ser ya. Ya os digo que en las próximas semanas se va a llevar a los grupos políticos, lo están esperando, el documento, la ley, el borrador de la proposición de ley, para que algunos lo registren, ¿no? Esperamos que firmen muchos el registro. A ver, de cero no es, porque no. Cuando hablamos también es verdad, y yo lo siento así en las acciones concretas, cuando hablas con gente en concreto, con políticos me estoy refiriendo ahora. Una cosa es la falta de voluntad política, se generaliza ciertas cosas, y otra es que haya personas, claro, en muchos partidos, no en uno ni en dos, en más de uno y más de dos, que han demostrado una sensibilidad propia y que han estado trabajando también desde su posición durante estos años, y por tanto cuando se reinicia no es de cero. Claro, ahí, bueno, y de diferente posición, ideología, o sea, que eso es importante también. Yo siempre Yo siempre me he hecho dos preguntas que no sé si son contestables. Por ejemplo, de cara a hacer esto,
¿tenía en cuenta la gente que lo hacía si la criatura, por ejemplo, nacía con alguna discapacidad? Y luego, por otra parte, conocemos la película al revés, o sea, sabemos de alguien que se haya enterado de haber sido una niña o un niño robado y que haya tenido interés en conocer a su familia original. Sí, sí. Hemos, en cuanto a lo segundo que preguntas, sí, ha habido gente, de hecho hubo un caso bastante mediático, famoso, donde la madre, no voy a decir adoptiva porque esa niña fue inscrita como hija biológica, pero bueno, la madre que crió a esa muchacha fue la que realmente ayudó a su hija a mover todos los hilos para poder imputar al médico que la regaló a esa madre. Sí, hay familias que están ayudando y hay personas que, claro, que inician una investigación, una búsqueda de sus raíces biológicas. No todo el mundo que empieza a buscar tiene la certeza de que es un niño o una niña robada. Es muy difícil saber eso hasta que encuentran a la madre y la familia y la madre le dicen, pues me dijeron que había muerto, ¿no? Te hace el ADN. Y te hace el ADN y tal, pero sí hay historias. Y en cuanto a la primera no he entendido muy bien la pregunta, ¿me la puedes Si se planteaban los perpetradores que algún menor tuviera discapacidad. Sí. Claro. Eso no lo sabemos. Yo no entiendo lo sabemos. que, deduzco, pero es una deducción, una sospecha, que iban a por los niños monísimos y sanos y sin ningún problema. Sí. Además, yo conozco el caso de una persona que, bueno, asegurarlo al 100% no se puede decir, pero sospecha. A ver, ella tuvo un hijo con labio leporino, ¿no? Ella lo recuerda así. Entonces, ese niño iba a ser para una familia que, bueno, pues no podría tener hijos, pero al venir con ese problema, pues entonces parece ser que se lo quitaron a otra, pero a esa otra que se lo quitaron le dieron el de labio leporino. O sea, fue como... Quiero decir que dependiendo probablemente de la familia demandante, vamos, que está claro que iban a mirar pues lo más, por lo menos rasgos físicos, claro, otras cosas no se sabían, un recién nacido no sabes si mentalmente está bien o mal, pero desde luego en lo físico en aquel momento por lo menos sí que se fijaban. Yo ahora ya me temo que me tengo que marchar, mil disculpas, de verdad, pero no tenía cobertura doméstica. Bueno, pues un aplauso para Con el altavoz. Sí, ¿no? ¿Por qué hora es? Yo creo que sí, yo creo que, no sé que tengáis algún comentario. Pedro, tú diriges.